Ahora sí, bueno, buenas tardes a todos y todas, ya, gracias por la asistencia, ya. Como siempre, les decía entonces registrar la asistencia en el chat y la invitación es a participar. Lo que sí les voy a compartir una reflexión, como la vez pasada, ¿cierto? Que también les compartí una reflexión, esta vez también quería compartirle una para que, ¿cierto?, la analizáramos un poco. Bien, tomé un escritor esta vez, un escritor europeo, específicamente de nacionalidad alemana, que fue Thomas Mann, ¿ya? Él sobre todo, bueno, él fue un pensador, un escritor que influyó mucho en la literatura del siglo XX. Su primera obra, si mal no recuerdo, la publicó en 1901, ¿ya? Y él ganó un premio Nobel de literatura, sobre todo con La montaña mágica, también tiene, no sé si lo pronunciará bien, porque está en alemán, pero es Vandenbroek, también escribió La muerte en Venecia, por ejemplo. La muerte en Venecia es un clásico que, que es bien conocido, así que ojalá puedan leer también. El Doctor Faustus también es bien conocido, ya Las cabezas trocadas, entre otros, ¿ya? Pero ¿qué quería compartirles de él? La siguiente reflexión, que dice: una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Cuál será el mensaje que él buscaba transmitir con esta reflexión, con esta frase? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿Cómo le interpretan ustedes? ¿Qué mensaje les deja esa imagen, esa reflexión? ¿A qué apuntará? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. ¿A qué se referirá? ¿Qué habrá querido decir este autor? ¿Qué creen ustedes? Chicos, chicas, ¿qué creen? ¿A qué se referirá? Una verdad perjudicial es mejor que una mentira útil. Thomas Mann. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo interpretan? Chicos, chicas, ¿cómo interpretan esa frase? Que la verdad por delante de la icon. Ya, Ay, es que pensé que se me había cortado. Que la verdad va por delante de la mentira, ya. Muy bien. independiente de que sea el caso. Ya, gracias, Benjamín. ¿Alguien más? Ya, justamente sí, apunta un poco a eso. O sea que, por ejemplo, a ver, claro, la verdad siempre va a ser preferible antes que la mentira, eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero pensémoslo, bueno, por un lado, tenemos nosotros como, desde el punto de vista de la ética. Nosotros tenemos una ética como personas, como individuos, ¿ya? Que tiene que ver un poco con actuar con rectitud. Muchas veces las personas hablan de estas mentiras piadosas, ya decir como, ya, porque no le cuento una verdad a media nomás, no está mal, ya, o no es tan terrible, ya. Por ejemplo, por poner un ejemplo así súper burdo, pero por ejemplo, cuando, no sé, pues la pareja, el pololo, la polola sale con alguna amiga, con un amigo, en vez de decirle no sé, pues a la polola, en vez de decirle que salió con una amiga, le dice que salió, va a salir con sus amigos, por ejemplo. Claro, y él dice, claro, para que no se ponga celosa, qué sé yo, ¿ya? Claro, pero igual estarían, estarían mintiendo ahí de alguna manera, porque omitir también es mentir de alguna forma, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿ya? Pero en realidad a lo que voy, más que eso, a lo que voy es como lo importante que es actuar con la verdad, ¿ya? Porque en realidad la mentira siempre va a tener de alguna manera consecuencia negativa, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en los gobernantes. Los gobernantes, las personas que están a cargo en el gobierno, tienen cargos de poder, con mayor razón tienen que actuar con la verdad. Lamentablemente sabemos que nuestros sistemas políticos, sociales, a veces, no solo en Chile, sino en el mundo, hay mucha corrupción muchas veces y esa corrupción muchas veces pasa por actuar de manera en contra de la verdad. Ya muchas veces por caer en populismo, por venderle de cierta forma algo a la gente, muchas veces le ocultan información o muchas veces no actúan realmente en relación a la verdad. Entonces, justamente esas personas están atentando contra la moral, tiene un problema de ética, problema claramente de moral, que no se soluciona con estas clases de moral, de ética, las que mandan a veces las clases políticas, claramente no. Ya, porque eso implica no es solamente tomar clase y ya, sino con hacerlo un hábito de vida, ya. Si queremos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde predomina el respeto, la ética, la moral, tenemos que empezar por casa y ojalá que cuando escojamos bueno, ustedes ya van a ser, ya a la edad de ustedes ya pueden empezar después a votar,
cuando les toque elegir a las personas que los van a gobernar las próximas generaciones, los próximos años, ojalá tomen en cuenta eso. La ética, la moral de las personas que nos van a gobernar es súper importante, que aquellos que asumen un rol político, un rol social o un cargo en cualquier ámbito, tengan ese perfil, esa característica, que es la ética y la moral muy desarrollada, porque es fundamental. Bien, eso para empezar la reflexión. Ya, acuérdense de anotar, los que todavía no anotan su nombre en el chat para la asistencia. ¿Ya? Bien, vamos a pasar a la clase. ¿Ya? El tema que nos corresponde hoy día es continuar un poco con el tema de la polifonía que nosotros habíamos hablado en las clases pasadas, ¿ya? Pero esta vez llevado un poco más amplio a la diversidad de los puntos de vista y cómo esto influye, ¿cierto?, en la narrativa contemporánea, que es esta narrativa del siglo XX en adelante, ¿cierto?, con influencia de las vanguardias artísticas, culturales, en este contexto de las guerras mundiales, en este contexto de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en el contexto de la teoría de Sigmund Freud, ¿cierto?, el padre del psicoanálisis, con esto que vimos del monólogo interior, de la corriente de la conciencia, todo eso influye y todo eso estaba ocurriendo a principios del siglo XX, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Comprender, ¿cierto?, e interpretar obras narrativas que incorporan, ¿cierto?, estas múltiples perspectivas sobre los hechos narrados. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, a Virginia Woolf, ¿cierto?, que trabajaba las polifonías. Esta vez vamos a trabajar con Dostoyevsky, ya autor de la literatura rusa, ya con una de sus obras más características y más conocidas, que fue, ¿cierto?, Crimen y Castigo, ya que es bien interesante, a pesar que la literatura realista es bien densa a veces porque es muy descriptiva, ¿ya? Pero sin embargo no deja de ser interesante por los juicios, en verdad, y por las contradicciones y los análisis psicológicos que hacen los personajes, que es algo de lo que vamos a ver hoy día. Bien, en esta sección entonces leerás y analizarás fragmentos de novelas que representan múltiples perspectivas sobre los hechos narrados, a diferencia de la narrativa tradicional, ¿verdad?, la que uno acostumbra a leer, donde no se varía mucho entre los tipos de narrador. Bueno, esta narrativa sí nos propone una variación continua en las voces o los tipos de narrador. Por ejemplo, en este narrador omnisciente, ¿verdad?, que va a terminar orientando más bien a las interpretaciones que haga el lector sobre lo que va leyendo, ¿ya? Y cómo también incorpora las voces de los personajes, cómo los personajes de alguna manera nos dan distintas perspectivas de un mismo hecho, ¿ya? En ese sentido, cierto, las artes visuales también intentaron plasmar esta multiplicidad de perspectivas, y me imagino que ustedes han escuchado esto, de estos efectos visuales, se llaman, ¿cierto? Efecto óptico, ¿cómo se llaman? Esto de jugar con los, claro, efecto óptico, si no me equivoco, así se llaman, si mal no recuerdo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, de estos efectos visuales que se generan en una pintura que tiene el nombre de relatividad. ¿Por qué creen ustedes que esta imagen que aparece acá de Maurice Cornelius, ¿cierto?, que se llama relatividad, ¿por qué recibe su nombre? ¿Qué particularidad, qué característica observan en esta imagen que se está proyectando? ¿Cómo la describen? ¿Qué observan ahí? ¿Por qué se llamará relatividad? ¿A qué apuntará esa imagen? ¿Cómo la interpretan? ¿Por qué se llama así? Chicos, chicas, ¿la ven, cierto? ¿Pueden ver la imagen? ¿Por qué se llamará relatividad? ¿A qué apuntará? ¿A qué apuntará? Chicos, de nuevo voy a tener que empezar a preguntar uno por uno, no es la idea. Eh, ¿Por qué se llamará relatividad? ¿Cómo la interpretan? A ver, ¿cómo la interpretan? Acá tenemos, ¿cierto?, en este caso, bueno, como les decía, era del holandés Maurice Cornelius Escher, ¿verdad? Y que, claro, a veces este tipo de arte cuesta clasificarlo, ¿ya? En este caso era una litografía, ¿cierto?, que estaba en blanco y negro, ¿ya? Y que nos muestra 6 escaleras, ¿cierto? Donde va el hombre, después tiene una desviación a la izquierda, después otra más arriba, después otra que va bajando, después otra desde el otro lado, ¿ya? En fin. Pero si se fijan, juega con los distintos planos. No hay un solo plano, sino que es como si no hubiera gravedad, ¿verdad? Y la relatividad tiene que ver un poco con eso también, ¿ya? Y también con la percepción, ¿cierto? Ya que no hay un solo punto de vista, o sea, dependiendo porque, por ejemplo, las distintas personas que se ven en la imagen
por ejemplo, viene una mujer bajando en una, entonces para ella forma esa parte del cuadro, forma su realidad, porque por ejemplo si lo ven así, si lo vieran como por parte, son como distintas partes o distintos cuadros que fueron puestos en una sola imagen. Después si ven la otra, tiene otra perspectiva, y así, o sea, dependiendo como desde dónde lo miren, ¿ya? Tiene distintas realidades, ¿ya? En ese sentido, es cierto, son distintas direcciones y hay una influencia clara de la gravedad. Y bueno, porque este autor manejaba bastante lo que era la arquitectura, le gustaba jugar con el tema geométrico y las perspectivas. Entonces justamente esto nos da esa diversidad de voces, esa diversidad de perspectivas, ya por eso la asociación, ¿ya? Y obviamente el rol del espectador, del observador, y en el caso de la literatura de nosotros como lectores frente a este tipo de realidades. Bien, en la literatura la diversidad de perspectivas se evidencia en la intervención de las voces de los personajes en el relato, ¿cierto? Las que adquieren igual o mayor relevancia que la voz del narrador, ¿cierto? A veces el narrador tiene un rol a veces secundario, muchas veces en relación a las voces de los personajes. Los textos de esta sección son ejemplos de esto. Por ejemplo, como decíamos, hoy día vamos a revisar un fragmento de Crimen y Castigo, ¿cierto? Que fue una novela escrita en 1866 por este autor ruso, ¿cierto? Fedor Dostoyevsky, que es padre, no sé si padre, pero es uno de los que cultivó el cierto realismo ruso, ¿ya? Y también cierto que el crítico Mikhail Bakhtin llamó polifonía, que fue lo mismo que nosotros apreciamos en el texto que leyeron de las olas, ¿verdad? Que ustedes analizaron, ya en Virginia Woolf. Bien, algunas palabras clave, o sea, más que palabras claves, palabras que les podrían complicar en la lectura que vamos a hacer. Por ejemplo, está la palabra convicción, ¿ya? ¿Cierto? Convicción tiene que ver con la búsqueda de convencer, de estar convencido de algo. Exhortar tiene que ver con incitar a alguien a que haga algo, ¿verdad? O que deje de hacer algo. El gaznate, que es la parte superior de la tráquea, actuar con indulgencia, que tiene que ver con el perdón, ¿verdad? O disimular la culpa frente a alguien. La lisonja o ser lisonjero, ¿verdad? Que tiene que ver con esta falsa alabanza, ¿verdad? Como actuar de manera lisonjera es como alabar las características positivas de alguien cuando en realidad no las tiene. Obcecación tiene que ver con ofuscarse, con estar persistentemente en algo. Retractar tiene que ver obviamente con dejar de hacer algo, ya, o desdecir aquello de lo cual se dijo. Actuar de manera ruin tiene que ver actuar con maldad, con vileza, algo de manera despreciable. Ser un tunante es una persona pícara, bribón, alguien que hace algo con astucia y para obtener un beneficio personal, una ganancia personal. La verosimilitud tiene que ver con actuar con la veracidad, que un poco también la reflexión que hacíamos al principio de esto de tener siempre la verdad por delante, la verdad siempre tiene que ser lo más importante. Bien, hay una pregunta ahí para ustedes que dice, eso se lo dejo para que lo reflexionen después. ¿Cómo se imaginarían a un personaje obcecado e indulgente? Ya para que se hagan una imagen mental ahí de visualizar a cómo sería una persona obcecada, una persona ofuscada, una persona que se encierra, que se enoja y se encierra en sí misma, y una persona indulgente. ¿Cómo se imaginarían a alguien indulgente que perdona con facilidad? ¿Ya? Bien, es un poco para ejercicio de imaginación. Bien, ahora vamos a pasar al texto y aquí sí que necesito su participación. Ya, antes de leer, pregunta para ustedes. ¿Creen que la pobreza y la necesidad pueden justificar un crimen? La pobreza en la que vive una persona, el hecho de que no tenga para vivir, para comer, para pagar las cuentas, por ejemplo, ¿será algo que justifique un crimen? Por ejemplo, robar a otra persona o inclusive como pasa en este texto, matar a alguien por no tener cómo pagarle, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿La pobreza, la necesidad justificaría, por ejemplo, el robo, o en este caso extremo, el asesinato de alguien? ¿Qué podrían decir sobre eso? No, Claramente no, ¿cierto? Ya, o sea, estaríamos muy mal como sociedad quizás, ¿cierto? Si pensáramos que sí, o sea, lamentablemente, o sea, bueno, este texto es bien extremista el cuento, pero quizá no es una realidad tampoco tan alejada en el contexto del que lo escribió, en el sentido que a veces hay sociedades, como la Rusia de ese tiempo, si no me equivoco, era muy desigual también. Entonces había mucha gente que si bien vivía bien, había muchos otros que vivían en la pobreza.
y pobreza muchas veces que no era simplemente no tener para vestirte o qué sé yo, para comprar cosas, sino muchas veces no tener para comer. Entonces, a veces los crímenes, lamentablemente, aunque no queramos, como sociedad ocurren, porque las personas muchas veces tienen necesidades y no tienen cómo subsanarlas, ¿verdad? Entonces, es complejo, pero obviamente hay que procurar que no ocurran ese tipo de situaciones, ¿ya? Segunda pregunta, ¿cuál debería ser la pena para quien comete un asesinato? ¿Alguien sabe, ¿a alguien le gusta el derecho? ¿A alguien le gustaría ser abogado más adelante? ¿O le interesan estos temas? Por ejemplo, ¿saben de cuánto es la pena para alguien que comete asesinato actualmente en Chile, por ejemplo? ¿Ya? ¿Alguien sabe o no? ¿Maneja eso? Si lo desconocen, lo invito a investigar un poco, ¿ya? Pero si no me equivoco, van desde los 5 años y un día, inclusive son mucho más, ¿ya? Dependiendo del tipo de crimen y este tipo de cosas. Igual es bajo, si fuera así, ¿ya? Porque un asesinato, o Acá sea. dice que, profe, acá dicen que entre los 5 años, un día, a 15 años. ¿Y qué les parece eso? Por ejemplo, ya gracias por la información, Renata. ¿Qué les parece esa información? O sea, supongamos, a veces cuando escuchamos las noticias que mataron a alguien o se cometió un crimen a alguien, por ejemplo, un robo con mano armada, qué sé yo, y murió alguien asaltado, muchas veces lo vemos como algo lejano. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, o sea, ojalá no pase eso, ojalá que no, pero supongamos que alguien, viene un ladrón y asalta a su papá, a su mamá, a su hermano, un familiar, y su familiar se defiende y por defenderse el ladrón lo mata, por ejemplo. ¿Ustedes quedarían conforme con que esa persona estuviese 5 años, 15 años encarcelada solamente? Bueno, esa es la realidad de la justicia chilena. ¿Pero qué piensan sobre eso? Que no, porque fue en defensa propia. Ya, sí, bueno, no, pero me refiero no que, claro, sí, sí, está bien, pero no que Sería injusto ya, ¿por qué? A ver, desarrolla más la idea, a ver. porque igual nada que ver que le den tan pocos años de cárcel Ujú, por un crimen que igual es como fuerte porque matar a una persona, ¿por qué? Por intentar robar. claro, claro, Igual lamentablemente, el tema de que, no sé, pues puede ser que como tuvieron buena conducta, los van a hacer sacarse, los van a hacer cumplir la mitad de la condena como está pasando hoy en día. claro, como yo creo que varios de ustedes, ojalá, bueno, que hayan escuchado, ¿verdad?, lo que pasó con Ámbar, ¿cierto? Bueno, ya ha pasado tantos femicidios que han habido en la historia de Chile, pero el más reciente, bueno, uno de los que más he escuchado fue el caso de Ámbar, ¿cierto? Como decía la compañera, ¿verdad? Que fue que había ya cometido asesinato y había sido llevado a la cárcel. Creo que se le habían dado veintitantos años de cárcel, 21 años, no recuerdo cuánto. Pero claro, porque cometió dos asesinatos. Pero como, claro, como tuvo buena conducta, como a los no sé cuántos años, a los 10 años, habrá sido no sé cuánto tiempo, lo dejaron libre. Y claro, cuando fue libre, quedó en libertad, se buscó otra pareja y después mató a la hija de esta pareja, que era Ámbar. Entonces, claro, o sea, la justicia realmente está aplicando justicia. ¿Por qué la gente a veces decide hacer justicia por sus propias manos? Eh, Claro, o sea, justamente la sociedad, muchas veces la justicia no satisface lo que nosotros esperaríamos de un sistema de justicia. O sea, ¿cómo dejan suelto nuevamente, inclusive a mitad de la pena, sin haber cometido la pena completa, ¿cierto?, de la sentencia, ¿verdad? Porque una jueza dictamina que una persona sea liberada de buena conducta. Cuando los testimonios, la opinión de los psicólogos, qué sé yo, decían otra cosa. Entonces es bien complejo porque, Profesor, pero ¿sí? para esos casos ni siquiera se tendría que pedir la opinión de un psicólogo porque ellos no son doctores. Se tendría que pedir la opinión de un psiquiatra. Claro, inclusive La así, justicia chilena debería tener a psiquiatras en vez de claro, psicólogos. Y claro, aparte es ujú, imposible que un psicópata se recupere claro, o pueda sanarse. Los psicópatas siempre van a ser psicópatas. No hay claro, cura para eso. Entonces, claro, ¿cómo alguien en su sano juicio, sabiendo eso, que es algo básico, van a permitir que un psicópata salga? O sea, claro.
Exacto, pero lamentablemente eso es lo que ha pasado en nuestro sistema. O sea, por eso la gente está tan, le molesta tanto la justicia chilena, por así decirlo. Bueno, no ocurre solamente aquí en Chile, ha ocurrido en el mundo. O sea, de qué está pasando con nuestro sistema de justicia, por qué la gente termina tomándose la justicia por sus manos, por qué la gente sale a protestar, porque justamente están estos temas. O sea, pasan tantas cosas, tanta injusticia, tantas cosas que son inexplicables que las personas que deberían protegernos, que son las personas que ocupan cargos de poder, como los jueces, como los políticos, como los abogados que tienen acceso a esto, ¿por qué finalmente, claro, no, nosotros quedamos tan inconformes con ellos? Porque sentimos que no están aplicando la justicia como debe ser. Entonces, la reflexión es un poco eso, un poco invitarlo, o si alguno de ustedes algún día quisiera estudiar esas carreras de leyes, espero que estén del lado de la verdadera justicia y no del lado de esa justicia que a veces, por ejemplo, los fiscales muchas veces tienen que estar del lado opuesto, de defender a los asesinos, a los violadores, tantas cosas que, bueno, él de su trabajo, pero aún así siempre actuar con ética y moral. Yo creo que eso es fundamental en la vida, la verdad por sobre todo, y como decíamos al principio de la reflexión, y sobre todo buscar la justicia en nuestra sociedad. Yo creo que nosotros, independiente del trabajo que ustedes desarrollen después en sus vidas, siempre actuar con justicia, ya sea a través de ser médico, de ingeniero, cualquier profesión que elijan. Siempre la justicia, la ética, yo creo que debe ser lo principal. Así que la invitación a eso y bueno, y a reflexionar sobre estos temas que muchas veces ocurren, aunque no queramos en nuestra sociedad. Bien, y la tercera dice, considerando la obra de Escher, cierto que esta imagen que vimos delante, ¿verdad? En la que se muestran estas múltiples perspectivas, ¿cierto? Piensen qué puntos de vista pueden encontrarse en relación con un crimen por necesidad. Yo les comentaba, y aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Que acá habían distintas visiones de cómo, desde la persona que comete el crimen, que por ejemplo, si ustedes leyeron el túnel de Ernesto Sábato, ¿cierto? Este crimen del pintor de Juan Pablo Castel contra María Iribarne, nosotros en el libro El túnel asistimos a toda la visión, a todo el parlamento, por así decirlo, toda la reflexión que hace este pintor que cometió un asesinato. Y ahí nos permite ya conocer otra perspectiva. Lo mismo ocurre acá, que también conocemos la perspectiva, el punto de vista de la persona que comete el crimen, como del abogado y de otros testigos de otras situaciones. Entonces nos ayuda a tener estas distintas visiones de la realidad. Bien, la novela Crimen y Castigo, entonces narra lo que sucede con Rodion Romanovich Raskolnikov, es el protagonista, ¿ya? O Raskolnikov simplemente, que era un ex estudiante de Derecho, además de Derecho, imagínense, que agobiado por la pobreza y la necesidad, por eso este crimen que él hace, porque él mata a dos personas, mata a la dueña de casa que le arrendaba, ¿cierto? Y mata a la hermana de esta señora, que eran señoras bien mayores, y bueno, como este chico les debía y eran las señoras que le cobraban constantemente que le pagara la mensualidad, qué sé yo, y él no tenía cómo pagarla. Bueno, él decide matarlas, asesinarlas porque no tenía cómo pagarle a esta señora. ¿Ya? Bien, el crimen es investigado por el oficial Porfiri Petrovich, acuérdense que esto ocurre en Rusia, quien interroga a Raskolnikov como uno de los sospechosos del crimen. ¿Ya? Bien, de Fedor Dostoyevsky, él nació en 1821, falleció en 1881, ¿ya? Y fue obviamente uno de los escritores más influyentes de la literatura rusa y universal hasta nuestros días, y sobre todo se reconoce en él su profundidad psicológica para tratar a los personajes, los conflictos internos del ser humano y los dilemas morales también, por eso el tema de la moral, la ética es bien importante acá, ¿ya? Y en ese aspecto también las innovaciones, ¿verdad?, que hace en el aspecto formal, por ejemplo, como son las polifonías, ¿verdad?, o la multiplicidad de voz y perspectiva. Bien, dice así para que vayan siguiendo la lectura. No, ese no ha sido mi Kolka, querido Rodion Romanovich. Ese no ha sido mi Kolka, ¿verdad? Estas últimas palabras, después de todo lo antes dicho, tan semejantes a una retractación, resultaban harto inesperadas, ¿verdad? Ahí está hablando el abogado, le está hablando el inspector, ¿verdad? Le está hablando a Raskolnikov, ¿verdad? De que no es el otro personaje, no es el que cometió el asesinato, sino que es él, que es Raskolnikov, cometió el asesinato. Raskolnikov temblaba todo él como traspasado, o sea,
ahí ya tenemos una situación extraña, ¿cierto? O sea, Raskolnikov te está dando a ver, ya se está dando, nosotros nos podemos dar cuenta que él realmente está manifestando ese nerviosismo que representa que él siente esa culpabilidad probablemente, o que no quiere ser de alguna manera descubierto. Entonces, ¿quién es el asesino?, inquirió sin poder contenerse con voz afanosa. Porfiri Petrovich echóse hacia atrás en su silla, cual si también a él le cogiese de improviso la pregunta y lo dejase estupefacto, anonadado, sorprendido. ¿Que quién es el asesino?, repitió como no dando crédito a sus oídos. Pues usted es el asesino, Rodion Romanovich. Usted es el asesino, añadió, casi en voz baja, con acento de convicción absoluta. Usted es el asesino. Raskolnikov saltó del diván, permaneció en pie unos segundos y volvió a sentarse sin decir palabra. Una ligera convulsión le corrió de pronto por todo el semblante, ¿cierto? Por todo el rostro. Hay una pregunta, ¿por qué Raskolnikov reacciona así, cierto? ¿Por qué creen ustedes que este personaje estaba reaccionando de esta manera? ¿Por qué empieza a estar tembloroso, como asustado? ¿Cómo interpretan eso? ¿Ya? ¿Lo ayuda un poco? Estaría A ver, nervioso, ¿no? estaba nervioso, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿A qué se debía el nerviosismo? Por lo que hizo. Claro, por lo que hizo, o sea, se estaba delatando, aunque no quería delatarse, con su forma de expresarse, de actuar, se estaba delatando, ¿verdad? Muy bien. Otra vez el labio que le tiembla como entonces, murmuró Porfiri Petrovich casi compasivo. Usted, Rodion Romanovich, me parece que no me ha entendido, añadió tras algún silencio. Y esa fue la causa de mi estupefacción. Yo vine precisamente para decirlo todo y ventilar el asunto claramente. Yo no soy el asesino, balbuceó Raskolnikov, exactamente como un niño asustado cuando lo cogen con las manos en la masa. Sí, lo es usted, Rodion Romanovich, lo es usted y nadie más que usted, afirmó Porfiri con voz serena y convencida. Ambos guardaron silencio, y aquel silencio fue de una duración extrañamente larga, pues se prolongó por espacio de 10 minutos. O sea, un silencio incómodo. Raskolnikov apoyó los codos en la mesa y con los dedos se alborotaba la cabellera. Estaba súper nervioso, ¿verdad? Porfiri Petrovich estaba sentado y aguardaba. De repente Raskolnikov miró con desprecio a Porfiri. Otra vez vuelve usted a las andadas, Porfiri Petrovich. Todo esto se halla de acuerdo con los mismos procedimientos. Como en el fondo no está usted harto de esto. Quite usted, ¿qué tienen que ver ahora mis procedimientos? Otra cosa sería si hubiese testigos, pero fíjese en que estamos hablando los dos solos. Usted mismo ve que yo vine a su casa para sacarlo de su madriguera y cazarlo como una liebre. Reconózcalo usted o no, a mí en este momento todo me es igual. Yo para mí estoy convencido, aunque usted lo niegue. Y si es así, ¿por qué vino usted?, inquirió nervioso Raskolnikov. Vuelvo a formularme la pregunta de antes. Si me considera culpable, ¿por qué no me encarcela? Vaya una pregunta, pero voy a contestarle. Punto por punto, en primer lugar, porque no me conviene mandarlo prender a usted así de buenas a primeras. Otra pregunta para ustedes. ¿Cuál será el objetivo, cierto, de este oficial, de este inspector, ¿verdad?, de visitar a Raskolnikov en la casa y sin detenerlo, sabiendo que él es culpable supuestamente? ¿Por qué no lo quiere detener en ese momento? ¿Cuál creen ustedes que será el objetivo? ¿Qué querrá lograr ese inspector? ¿Por qué Yo solo? creo que puede ser que él mismo confiese que hizo el crimen. Ya, puede ser una buena hipótesis. Muy bien, sí, sí. Veamos, a ver. Que no le conviene, si está usted convencido, ese es su deber. Ah, ¿qué importa que yo esté convencido? Hasta ahora todo eso son desvaríos míos. ¿Y por qué habría yo de enviarle a usted allá a descansar? Usted mismo lo sabe. Bueno, ahí es bien interesante porque ustedes saben que muchas veces, a veces las personas que cometen crímenes son llevados a la cárcel y en la cárcel nosotros, todos los chilenos, los impuestos que pagamos, muchos de los impuestos son también para mantener las cárceles. Entonces las personas a veces no tienen, las que están encarceladas, no pagan nada y viven, si bien no cómodamente, pero tienen acceso a comida, a ciertos bienes básicos, ciertos servicios básicos. Y eso, claro, pagado por los bienes de todos. Entonces aquí pasa algo parecido.
Usted mismo lo sabe, puesto que lo pregunta. Si traigo yo, por ejemplo, a declarar contra usted al artesanillo de Marrás, usted podría decirle, pero es que estás borracho. ¿Quién nos ha visto los dos juntos? Yo me limitaré a tomarte por un borracho, sencillamente, y borracho estabas, en efecto. ¿Qué podría yo objetar a esto, tanto más cuanto que la réplica de usted resultaría más verosímil, más verdadera, cierto, que la suya? Pues sus declaraciones no tendrían más fundamento que la sola psicología, mientras que usted habría dado en el blanco, pues el individuo tiene un gaznate que nunca se ve harto, y todo el mundo sabe que el muy animal bebe como una zanja. ¿No le he confesado yo a usted mismo, sinceramente, más de una vez, que esa psicología tiene dos filos y que el segundo ofrece más verosimilitud que el primero, y que además yo no dispongo por el momento de nada positivo que alegar contra usted? Yo lo mandaré detener, sin duda, y aunque haya venido en contra de todos los usos, ¿verdad?, a avisarle de ello. Claro, o sea, es raro que no se acostumbra, ¿cierto?, que el inspector de policía visita al criminal y además no lo lleve preso. Le declaro, no obstante, siempre contra los usos, que no me conviene hacerlo. En segundo lugar, he venido para... Ya, después dice, ¿por qué en segundo lugar? Raskolnikov seguía oyéndole aún todo jadeante, o sea, todavía estaba nervioso, ¿ya? Pregunta para ustedes, ¿qué estado emocional? Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Que estaba bien nervioso porque como Raskolnikov en realidad fue el que cometió el crimen, pero él no quería, no, todavía iba a pelear hasta el final, hasta que realmente hubieran testigos, hubiera algo que comprobara que él cometió el asesinato. Si ustedes leyeran este libro completo, Crimen y Castigo, se darían cuenta que Dostoyevsky destina páginas y páginas y páginas para detallar la planificación del crimen que hizo Raskolnikov. No fue un crimen que él dijo, ah, ya voy a matar a esta señora. No, él lo planificó. Y nosotros en el libro asistimos a toda esta planificación que Raskolnikov hace del crimen. Entonces, él intentaba de alguna manera hacer este crimen perfecto, que no hubieran testigos, que no hubieran detalles, etcétera, etcétera. Ya, pero aún así después igual es descubierto, pero hay varias páginas del libro que son destinadas a la planificación del crimen. ¿Ya? Bien. Pues ya se lo he dicho a usted, porque le debo explicaciones, no quiero que usted me tome por un monstruo, tanto más cuando créalo usted o no, estoy muy bien predispuesto hacia usted. Acá hay que vincular la definición etimológica o el origen de la palabra monstruo, que viene de la palabra latina monstrum, ya que significa en un sentido religioso, ya la presencia de algo sobrenatural, de algo prodigioso, ya, y que en esa época, la época de los romanos, de los griegos, ya se referían a la gente que tenía alguna malformación. La gente que tenía malformaciones físicas eran llamadas monstruos en esa época, ¿ya? Claro, y que muchas veces se decía que eran señales impuestas por los dioses, o sea, que los dioses habían hecho un castigo a esa persona, ¿ya? Y por eso esa persona tenía ese carácter monstruoso o esa deformidad, ¿ya? Bueno, ahí lo vincula con ese sentido en esta palabra. Bien. Después dice, por consiguiente, y este es el tercer punto, he venido a hacer una proposición franca y sin segunda intención. Le exhorto, es decir, lo invito, lo promuevo a que haga reventar el tumor yendo usted mismo a denunciarse. Como bien anticipaban ustedes, este policía, este inspector busca que también él mismo se entregue, que este personaje, Raskolnikov, se entregue mejor. Ha de serle a usted infinitamente más ventajoso, y también me lo será para mí porque me veré libre de este peso, que, ¿no soy bastante franco? Raskolnikov reflexionó todavía un instante. Mire usted, Porfiri Petrovich, usted mismo lo ha dicho, no hay en todo esto más que psicología, y sin embargo usted invoca las matemáticas. ¿Y si usted estuviese equivocado en este instante? No, Rodion Romanovich, sea como fuera, yo desde este momento no tengo ya derecho a esperar más. Debo detenerlo usted, y lo detendré. Así que juzgue usted. Ahora ya poco me importa su actitud, y solo le hablo mirando por su interés. Dios es testigo, Rodion Romanovich, que lo mejor es que usted mismo vaya y se delate. Raskolnikov sonrió maquinalmente. Verdaderamente que esto ya deja de ser ridículo para ser sencillamente insolente. Aunque yo fuese culpable, cosa que en modo alguno he declarado, ¿por qué habría yo de ir a entregarme, ya que usted mismo ha dicho que allá en la cárcel descansaría?
Rodion Romanovich, no me tome usted al pie de la letra mis palabras. Eso dictará bastante de ser un descanso. Se trata solamente de una teoría personal que yo sustento. ¿Y qué autoridad soy yo para usted? Quizá yo en este instante le oculte a usted algo. Usted no puede tener la pretensión de recoger de una vez todas mis confidencias y utilizarlas a su antojo. En cuanto al segundo punto, ¿qué ventaja le traerá a usted eso? ¿Tiene usted idea de la disminución de pena que así podría alcanzar? Piense usted en ello. Cuando otro ha cargado con el asesinato y dado un nuevo giro a la causa. Por lo que me toca, juro ante Dios que arreglaré las cosas de tal modo que usted saldrá lo mejor posible del paso. Echaremos abajo todo el andamiaje psicológico. Reduciré a la nada las sospechas que se han levantado contra usted, de suerte que su crimen parecerá algo así como el resultado de una obcecación, de como esta ofuscación interna, ¿cierto? Ya que después de todo, en el fondo, eso fue una obcecación. Yo soy un hombre honrado, Rodion Romanovich, y cumpliré mi palabra. Triste y silencioso, Raskolnikov bajó la cabeza, reflexionó largamente y al fin sonrió de nuevo, pero con una sonrisa dulce y melancólica. No me hace falta, dijo sin siquiera pensar en fingir antiporfiri. No vale la pena, no me hace falta su indulgencia. Eso era precisamente lo que yo temía, exclamó Porfiri con vehemencia involuntaria. Eso era lo que yo temía, que no quisiera usted aceptar mi indulgencia. Raskolnikov le lanzó una mirada triste y penetrante. No tenga usted esa desgana de vivir, continuó Porfiri, que aún le queda mucho camino por delante. ¿Cómo no ha de tener la necesidad de indulgencia? ¿Cómo no ha de tenerla? Es usted muy exigente. ¿Qué perspectiva me aguarda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se da a entender de esta actitud de Raskolnikov que no quiere que lo perdonen? ¿A qué se referirá? Porque no quiere que sean indulgentes con él. ¿Qué es lo que quiere demostrar? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos el autor y Raskolnikov con esta forma de comportarse? ¿A qué se referirá? ¿Qué estará pasando acá? ¿A qué se referirá acá? ¿Por qué Raskolnikov actúa de esta forma y dice que no quiere que lo perdonen, que no sean indulgentes con él? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué piensan ustedes? Chicos, chicas, ¿qué piensan? Quizá, por ejemplo, podríamos suponer que él a lo mejor quiere asumir las consecuencias de su crimen, a lo mejor tiene algún cargo de conciencia, también podría ser, o simplemente es porque quiere asumir, simplemente, asumir lo que hizo, ¿verdad? O no quiere que otras personas se lamenten de él, o no quiere recibir su lástima, ¿ya? Son varias las posibilidades, ¿ya? Que podría pasar acá. Bien, la vida, ¿es usted profeta para saber tantas cosas? Busque y encontrará. Puede que Dios le está guardando allí. La prisión no será perpetua. Habrá rebaja de pena, dijo Raskolnikov sonriendo. ¿Cómo? ¿Sería posible? Bueno, eso de la rebaja de pena es bien común en la justicia, ¿cierto? Bueno, justicia entre comillas. ¿Cómo sería posible que le detuviese una falsa vergüenza burguesa? Puede que así sea sin que usted lo comprenda porque es joven, pero usted no debería tener miedo ni sentir vergüenza de confesar el mal que le corroe. ¿Cierto? Esa falsa vergüenza burguesa porque él no era. O sea, se asocia a la burguesía el hecho de ser, actuar con mayor ética moral, claro que no era el caso de Raskolnikov. Yo escupo en todo eso, exclamó con asco y desprecio Raskolnikov, que no parecía decidido a hablar. Hasta hizo ademán de levantarse, cual si pensara irse, pero volvió a sentarse presa de visible desesperación. ¿Que usted escupe en todo eso? Es usted desconfiado, y piensa que yo trato de engatusarlo de una manera burda. Pero ¿es posible que haya usted vivido tanto? ¿Qué sabe usted de todas esas cosas? ¿Se ha imaginado una teoría y está avergonzado al ver que se le viene abajo? Que lo que de ella salió es harto poco original, ¿cierto? O sea, de toda la planificación que hizo Raskolnikov del crimen. Algo ruin más bien en lo que dio de sí. Pero usted, a pesar de todo, no es un tunante sin remedio. Usted no es un bribón así, en modo alguno. Lo es. Usted por lo menos no ha titubeado. Desde el primer momento puso toda la carne en el asador. Si ustedes leen la obra, se van a dar cuenta que este personaje era bien calculador, era bien, de alguna manera, planificador en lo que hacía, ¿ya?
Y después dice, ¿sabe lo que pienso de usted? Pues le considero como a uno de esos hombres que antes se dejarían descuartizar que abatirse, y mirarían sonriendo a sus verdugos. Verdugos, ¿cierto? Son esas personas crueles, despiadadas, ¿cierto? Ya, ya bueno, ahí está la etimología, ¿cierto? Para que la puedan revisar. Con tal que estuviesen asistidos de una fe o de Dios. Pues bien, encuéntrelos usted y vivirá. En primer término, hace ya mucho tiempo que necesita usted cambiar de aire. El sufrimiento es también buena cosa. Sufre usted. Quizá mi colca no carezca de razón al querer sufrir. Yo sé que usted no cree en nada, pero no se haga el listo filosofando. Abandónese francamente al hilo de la vida sin razonar, ahuyente las inquietudes y ella misma le conducirá derechamente a la orilla y volverá a ponerse en pie. ¿Que cuál sería esa orilla? ¿Cómo voy yo a saberlo? Yo creo que únicamente que a usted le queda todavía mucho que vivir. Ya sé que todo esto que ahora le estoy diciendo suena en sus oídos como un sermón aprendido de memoria, pero quizá más adelante se repita a usted estas palabras, que entonces pondrán serle provechosas. Por eso se las digo. Todavía es una suerte que no haya usted matado más que una vieja mala. Si le hubiera ocurrido a usted otra teoría, habría cometido una acción 1000 veces peor. Quizá deba usted todavía darle gracias a Dios. ¿Qué sabe usted? Puede que Dios le tenga reservado para algo. Eleve usted su corazón y no sea tan cobarde. ¿Es que se asusta usted de la gran tarea que le toca cumplir? Lo vergonzoso sería tener ese miedo. Puesto que pasó usted la raya, guárdese de retroceder. Hay aquí una cuestión de justicia. Realice usted lo que la justicia exige. Ya sé que usted no me cree, pero a Dios pongo por testigo de que la vida podrá más. No tardará usted en tomarle apego. Hoy lo que le falta a usted es aire solamente. Necesita usted aire, aire. Raskolnikov se estremeció. ¿Cierto? O sea, acá está haciendo toda esta reflexión de que Raskolnikov pague la sentencia, asuma su castigo, que sea encarcelado, que asuma la pena, ¿cierto? Etcétera. Y que finalmente, bueno, y le intenta convencer, persuadir, ¿cierto? A través de que Dios le tiene un destino, cierto, predefinido a él, qué sé yo, que tiene que seguir viviendo, que todavía es joven, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Pero quién es usted? Exclamó, para adoptar ese tono de profeta. Desde lo alto de qué Sinaí me está usted lanzando estas sentencias. ¿Que quién soy yo? Soy un hombre acabado, nada más. Un hombre sensible, sencillamente, y que siente compasión. No enteramente falto de saber, pero completamente acabado. En cuanto a usted, es otra cosa. Dios le tiene reservada la vida. ¿Y quién sabe si todo esto no se le desvanecerá como una humareda sin dejar rastro? ¿Qué importa que usted forme parte ahora de otra categoría de gente? Con un corazón como el que tiene, ¿va usted a echar de menos las comodidades? ¿O será el estar recluido mucho tiempo, lejos de toda mirada? El tiempo de por sí no es nada. Quien importa es usted mismo. Conviértase en un sol y todo el mundo lo verá. O sea, como que después sea un ejemplo, una cosa así. El sol debe ser ante todo sol. ¿Por qué otra vez esa sonrisa? ¿Piensa usted que que estoy recitando mi Schiller? Schiller era un escritor, cierto, alemán. ¿Ya? Algo apostaría a que se figurara usted que yo pretendo engatusarle con lisonjas. A fe mía que es muy posible. Ja, 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 ja. Oh, jejeje. Pues bien, Rodion Romanovich, no me crea usted por mi palabra ni crea en absoluto nada de cuanto le digo. Yo cumplo con mi oficio, estoy de acuerdo. Solo que añadiré una cosa, y es que a usted toca juzgar si soy un hombre honrado o un tunante. O sea, una persona que miente, que es falsa. ¿Cuándo piensa usted detenerme? Puedo dejarle todavía día y medio, 2 días, pasear libremente. Reflexione usted, amigo mío, pídale a Dios que en ello saldrá ganando, se lo aseguro usted, saldrá ganando. ¿Y si me escapo? Preguntó Raskolnikov, sonriendo con aire extraño. No, usted no se escapará. Se escaparía un campesino, un partidario de las ideas en boga, esclavo del pensamiento ajeno, porque basta sentarle la mano una vez para que se crea ya en cuanto uno quiera. Pero vamos a ver, ¿es que tampoco cree usted ya en sus teorías? ¿Cómo pues iba a escaparse? ¿Y fugitivo, qué existencia llevaría? La vida del fugitivo es innoble y penosa, y usted necesita ante todo de una vida tranquila, ordenada, de una atmósfera que le sea suya, y allá en el extranjero no estaría usted en su ambiente. Si usted se fuese, volvería, no podría usted
pasarse sin nosotros, cuando yo lo meta a usted en la cárcel, al cabo de 1, de 2, pongamos de 3 meses, se le vendrán a la memoria mis palabras, se confesará usted consigo mismo, y quizá en el instante que menos lo espere, 1 hora antes, no sabrá usted todavía que está maduro para esa confesión. Hasta estoy persuadido de que acabará usted deseando aceptar el dolor, pero ya llegará su hora. El dolor, Rodion Romanovich, es una gran cosa. No repara usted en mi gordura, no se fije en la circunstancia, no carecer yo de nada. Ya sé de sobra que esto se presta a la sonrisa, pero hay una idea en el dolor, y mi colca está en lo cierto. Usted no se escapará, Rodion Romanovich. Bien, ¿qué les pareció este fragmento de esta novela? ¿Qué sensación les produjo? ¿Qué les pareció la forma en que desarrollaba los personajes, la forma en que argumentaba la historia? ¿Les llamó la atención estos monólogos de los personajes, estos parlamentos? ¿Qué podrían comentar? Acuérdense de ir anotando los nombres en el chat para la asistencia igual. ¿Qué podrían comentar sobre esta novela, sobre este fragmento que leímos? ¿Algo les llamó la atención? ¿Algo que quieran decir? De la reflexión de los personajes, de cómo se trabaja la psicología de ellos, algo que quieran aportar. A ver, ¿quién no participó la semana pasada? A ver, Eduardo está por ahí. Eduardo, ¿qué le pareció este fragmento? O sea, yo siento que igual es como curioso porque aborda la psicología de un hombre el cual acaba de cometer un crimen. Ujú. ¿Ya? ¿Y qué le pareció cómo se desarrollaba la actitud de este personaje? ¿Le llamó la atención? ¿Cómo reaccionaba o algo que le haya llamado la atención? O sea, yo siento que es como normal, primero uno trata como de, ¿cómo decirlo? Evitar las consecuencias, es como una actitud bastante humana. Ya, muy bien, ya, bien su respuesta. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, Jaime, ¿qué piensa usted? Jaime Flores, ¿está por ahí? ¿Qué piensa usted, Jaime, de lo que dice Eduardo? ¿Está de acuerdo que es una reacción normal para alguien que ha acusado de un crimen en este caso? ¿O quién sí, ahí sí. ¿Qué piensa usted, Jaime, por ejemplo? Sí, profe, o sea, yo coincido porque igual es interesante entender como la psicología de alguien que es acusado por un crimen. Ujú. Es algo interesante igual de leer. Sí, esta novela, bueno, es mucho más extensa, bien extensa, pero bien interesante porque, como les decía, trabaja y en varias páginas desarrolla cómo este personaje, Raskolnikov, elabora el crimen, uno va conociendo un poco su historia, va conociendo qué lo motivó, cuáles fueron los motores para hacer eso. Y claro, si bien no es para justificarlo, pero por ejemplo, ahí uno se da cuenta de cómo él percibe, cómo la otra señora que le cobraba constantemente por la deuda, no lo trataba muy bien, al contrario, lo trataba bastante mal. Entonces hay todo un trabajo ahí con la psicología de los personajes y cómo moldea, es cierto, el narrador la situación, ¿ya? Y bien, es un poco también para que trabajáramos las polifonías. Bien, no sé si alguien más quisiera comentar, espero que le haya servido. La próxima semana vamos a trabajar en las preguntas, esta semana no tienen que enviarme nada, pero sí, la próxima semana vamos a trabajar con las preguntas de desarrollo de este texto, así que para que lo puedan releer, ¿ya? Y acuérdense de aprovechar esta semana para leer, terminar de leer 100 años de soledad, ¿ya? Eso, ya voy a ver si es que puedo subir algo, material relacionado con 100 años de soledad, ¿ya? Para que lo vayamos profundizando. Eso, cuídense mucho, que estén muy bien, gracias por la asistencia. Recuerden que igual están las clases del día viernes de la prueba de transición universitaria de lenguaje, ¿cierto? Así que para que aprovechen esas clases. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, saludos a todos, a todas, que estén muy bien. Chao, Chao, profe, gracias. chao, Chao, cuídense, profe. chao, Chao, profe. chao, cuídense.